Yo quiero que así en pie We ask that you stay standing. usted va a buscar las escrituras en And el that you libro de Jeremías, Open up scripture to Jeremiah, capítulo 33, versículo 3. chapter 33 and verse 3. Este es un culto misionero. This is a missionary service. Este servicio lo damos una vez al mes, We give a missionary service once a month donde se ora por un país específico. where we pray for a specific country. Oramos por los misioneros foráneos que están en otros lugares We pray for missionaries that are in foreign lands, y también concientizar a la iglesia and also with the church. para que pueda entender que hay misioneros que necesitan nuestra ayuda. We bring consciousness of missionaries that need our help. No solamente necesitan la oración nuestra, They don't just need our prayers. también necesitan también nuestra ayuda financiera. They need our financial help. Pero siempre predicamos la palabra de Dios, And we always preach the word of God que hable al pueblo, a cada uno de ustedes. so that it would speak to each one of you. Es mi deseo de que usted sea edificado por la palabra del Señor. It is our desire that you be edified by the word of La Biblia God. dice que la palabra no retorna atrás vacía, The Bible tells us that it does not come back void, sino lo que hace lo que Él quiere but it does what he y wishes. será prosperada para aquello la que ha sido enviada. And it will be prospered to those to whom it has been sent. Yo creo que la palabra de Dios We believe that the word of God cae en buena tierra en este día, falls on good soil today en su corazón, in your heart, y tiene la capacidad and it has the ability de dar su fruto to give fruit al 30, al 60 y al 100 por uno. 30, 60, and 100%. Jeremías 33:3 Jeremiah es un 33:3 versículo que muchos se lo saben de memoria. is a verse that many know by memory. Lo hemos conocido y lo hemos escuchado tantas veces, We have heard it many times, pero en este día lo voy a leer but today we're going to read it porque es una realidad en Dios. because it's a reality in God. No importa las circunstancias que usted esté pasando, It doesn't matter the circumstance you're passing. sepa que este versículo es real en su vida, Know that this verse is real in your si life usted lo cree. if you believe it. Dice la palabra, la cual leo con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. It says, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo creo que tu palabra es viva y es eficaz, We believe that your word is living and más effective. cortante que toda espada de dos filos. It is sharper than any two-edged Yo creo sword. que cae en buena tierra, And we believe it falls on good que nuestros soil, hermanos la entienden. that our brothers and sisters would Tus understand palabras son espíritu y es vida. your word is spirit and life. Yo creo que así como ellos reciben tu palabra, And just like we receive your word, la vida tuya es ministrada al espíritu de ellos. your word is ministered to each of our Y tu lives. palabra no retorna atrás And vacía. your word never comes back void. Te doy gracias en el nombre de We Jesús. thank you in the name of Jesus. Amén, amén. Pueden sentarse, Amen. You may hermanos. be seated. He titulado este mensaje, The title of this message El Dios que revela cosas ocultas que no conocemos. is the God that reveals things that we do not know. Hay cosas en nuestra vida There are things in our lives que la estamos viviendo en el tiempo presente that ahora, we are living in this present moment. que jamás hubiéramos pensado quizás de 20 o 25 años atrás, We would never have thought of 20 or 25 years ago que estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo hoy en día, that we would be doing what we're doing today. aún el lugar que nosotros vivimos. Maybe the place where we live. Quizás muchos años atrás, Many years ago, aún en nuestra infancia, cuando éramos niños, when we were children, jamás hubiéramos pensado todos los sitios que hemos vivido, we would never have thought about all the places where los we've trabajos lived que hemos estado trabajando. or the jobs that we have had. Pero es todo parte de un plan de Dios. But it's all part of the plan of God. Hay un propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. There is a purpose of God in each one of our lives. Hemos leído en Jeremías 33, And we read in Jeremiah un 33:3, versículo muy conocido por nosotros, a verse that is well known, donde el mismo Dios dice, where God himself says, clama a mí y yo te responderé. "Cry unto me and I will respond." ¿No le da gozo a usted saber Doesn't it bring you que usted joy le to sirve a un know Dios
that you serve a un God, Padre a celestial, heavenly que no Father, importa la hora que usted clame a Él, and it doesn't matter when you cry out to Him. Él dice, yo te voy a responder. He says He will respond to you. Claro, pero no dice cuándo va a responder. He doesn't say when He's going to Muchas veces respond. clamamos a Dios y queremos que nos responda al momento. Many times we cry out to God and we want Him to Queremos ver la instantly manifestación answer. rápidamente en We nuestra want to see the vida. manifestation quickly in our Pero hay lives. cosas que cogen su tiempo. But there are things that take time. Dios está más interesado God is more interested en lo que nosotros necesitamos in what we need y no tanto lo que yo quiero. and not so much what we want. Hay muchas cosas que nosotros queremos en la vida. There are things we want in life. No es que sea malo el querer cosas, It's not bad to want pero no things, necesariamente es lo que yo necesito en este momento. but it's not necessarily what I need right now. Dios sabe todas las cosas. And God knows all No things. importa las circunstancias de su vida. It doesn't matter the circumstances in Hay life. un Dios que yo sé que cuando yo clamo a Él, There's a God that I know that if I cry out to Him, Él va a responder. He's going to Puede respond. ser que me responda el primer día. It might be in the first day. Puede ser que el próximo día a lo mejor me responde. It might be the next day that He Pero hay responds. cosas que cogen su tiempo. But there are things that take time. Hay cosas que Dios guarda silencio. There are things that God keeps in Porque hay silence. cosas que son reveladas para el momento adecuado para nuestra vida. Because they are things that are revealed at the appropriate moment in our Tenemos en lives. ocasiones interrogantes. Sometimes we have questions. Pedimos sabiduría de Dios. We ask God for wisdom. Pero estamos en la expectativa de escuchar la voz de Dios. And we are expecting to hear the voice of God, Que nos diga lo que tenemos que hacer en un momento dado. to tell us what to do in a given moment. Pero hay cosas concernientes a lo que es nuestro ministerio. But there are things that have to do with ministry Que tenemos que pasar por procesos en nuestra vida. that we have to go through processes in our lives. Y la madurez que requiere hacer eso que Dios nos llama a hacer. And to obtain the maturity that we need to do what God wants us to do. Por eso el libro de Eclesiastés capítulo 3 That's why Ecclesiastes 3 dice, clama a mí, perdón, dice que todo tiene su tiempo, perdón. tells us that everything has its time. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. And everything under the sun has its hour. Hay tiempo para todo, hermanos. There is time for Hay everything. tiempo para compartir con la familia. There is time to spend with the family. Hay tiempo para salir de vacaciones. There's time to go on vacation. Hay tiempo de comer. There's time to eat. Hay tiempo de dormir. And there's time to sleep. Toda nuestra vida está basada en tiempo. Everything in our lives has a time. Y sabemos que parte de ese tiempo, And we know that part of that time, como dice las escrituras, as scripture says, debemos aprovechar el tiempo. is that we have to take advantage of the Porque time. hay veces que nuestro ambiente alrededor Because it's, at times our environment no aparenta muy favorable para nosotros. is not very favorable for us. Pero hay un tiempo de Dios. But there is a time of God. Y hay un cántico que dice There is a song that says que todo es mejor en el tiempo de Dios. that everything is better in God's time. Hay cosas que si se fuesen reveladas rápido en nuestra vida, There are things that if they were revealed quickly in our lives, dañaríamos las cosas muy rápidamente. we would mess things up quickly. Pero qué bueno cuando viene la voz de Dios y nos habla. But it's good when the voice of God comes and En el speaks momento to us adecuado. at the appropriate Dios sabe moment. cómo hablarle a sus hijos y a kno- sus hijas. God knows how to speak to His children. Cuando Jeremías, gloria a Dios, cuando dijo habló de esto que Dios estaba diciendo, When Jeremiah wrote this, that God was saying, que cuando Dios le está diciendo que clama a mí, yo te voy a responder, that God says, call to me and I will answer you. lo hemos leído desde el capítulo 33. We just read that in chapter Del 33. capítulo 20 en adelante, From chapters 20 forward, prácticamente todo lo que habló Jeremías, everything that Jeremiah wrote él estaba preso. was while he was in jail. Hay algunos versículos que están en esos capítulos anteriores, Some of the verses in those chapters, donde vemos en ocasión a Jeremías hablar, we see Jeremiah speak, suena como desilusionado, and he sounds like he's disillusioned, viendo la condición que estaba pasando el pueblo. looking at the condition of the people. Hasta un momento él se habla y dice que no quería continuar en lo que estaba haciendo. In one occasion, he even said that he didn't want to continue doing what he was doing. Pero él sabía que había algo dentro de él. But he knew there was something within Él lo him. describió como algo que estaba metido en los huesos, He described it as something deep in his bones, donde él reconocía que Dios lo había llamado where he recognized that God had called y que him Dios iba a estar con él siempre. and that God was going to be with him always. Pero cuando estos versículos que le hemos leído, But these verses that we've read, cuando Dios se le revela, when God reveals himself, estaba
hablándole en un momento difícil en su vida. He was speaking to Jeremiah at a difficult moment in his ¿Se life. puede usted imaginar el momento más difícil que usted puede estar pasando? Imagine the most difficult thing you could be going through, Una presión muy fuerte en su vida. with this heavy pressure on Quizá your una life. presión familiar, Maybe it's a situation in your quizá un family problema económico, or a financial problem alguna situación or emocional. an emotional problem. Qué bueno es poder escuchar la voz de Dios And it's so good to hear the voice of en un God momento crítico de nuestra vida in a critical moment in your life. y decirnos, clama a mí, yo te voy a responder. And to hear God say, call to me and I will respond to you. Quiere decir que Dios oye el clamor de sus hijos. So God does hear the cry of his No people. importa sus peticiones delante de Dios. No matter your petition before No God, importa las situaciones que usted esté pasando en este momento. no matter the situation you're going through right now, Hay un Dios que cuando clamamos a Él, there is a God that when we cry out to Él him, responde. he responds. Dígale a la persona que está al lado, si tiene a alguien, dígale, mi Dios responde. Tell the person beside you, my God responds. Dígale, cuando yo clamo a Dios, Tell them, when I cry out to Él God, me responde. he responds to me. Yo me acuerdo de mis primeros quizás años de convertido al Señor. The pastor recalls when he was first converted, Ya hace tiempo que ya no hago eso, pero yo acostumbraba, he used to, cuando llegaba al final de año, when the end of the year would yo come, escribía las peticiones que yo tenía para Dios para el próximo año. he would write down the petitions that he had for God for the next Muchos le year. llaman las resoluciones para el nuevo año. Some people call that resolutions for the new year. Yo lo envolvía en un papel He would wrap them up in a paper, y lo pegaba en una esquinita en la pared al ladito de la puerta del cuarto mío. and he would paste them up on the wall at the doorway of his room. A mí nadie me dijo que hiciera eso, No one ever told him to do pero yo that, la puse en ese lugar but he would put it in that porque yo sabía que place yo entraba y salía mucho de ese cuarto. because he knew that he would enter and exit a lot of times from that room. Yo lo hice de esa manera como un recordatorio He did it as a reminder de que yo tenía unas peticiones delante de Dios. that he had petitions before the Lord. Cada vez que yo pasaba y salía de ese cuarto, So every time he would go in or out of that miraba arriba y room, miraba ese papel, lo había pegado con tape he would look up and see that paper that was put there with tape, transparente. clear tape. Y cada vez que lo veía constantemente, todos los días, And so he would see that there every yo day. decía, hay unas peticiones que yo tengo delante de Dios. And he thought, I have petitions before the Lord. Esto yo lo hago no para que Dios me escuche, I don't do this because I want God to es hear, para que mi fe sea edificada but for my faith to be y que me edified. acuerde que yo le pedí algo a Dios For me to remember that I asked God for y que en un something. momento dado yo voy a quitar ese papel que está ahí And that at some point I'm going to take that paper y voy a ver down. si realmente fueron contestadas mis peticiones. And I'm going to see that those petitions have been answered for En real. ocasiones pasaba un año completo eso pegado a él. Sometimes that petition would be there the entire year. Cuando yo abría el papel And when he would open the y paper empezaba a ver todas las peticiones, and he began to see all the petitions, yo veía cómo Dios contestaba todas las peticiones. he could remember how God had answered each petition. No fueron todas a la misma vez, They weren't all answered at the same pero time. cuando vi para el próximo año yo decía, realmente Dios todo cuando le pido, Él me escucha. But as he began the new year, he would say, it's true, God hears. En el libro de Romanos In Romans, menciona que a veces pedimos a Dios, pero a veces no sabemos realmente cuál es la voluntad de Dios. it talks about us asking God for something, but not really knowing God's will. Por eso que dice que Él nos ayuda, el Espíritu Santo en nuestras debilidades. And so the scripture tells us that God helps us, or the Spirit helps us in our Porque a veces no weakness, sabemos cómo pedir, no lo sabemos. because we don't know what to ask for. Pero la realidad es que hasta el mismo Espíritu Santo nos ayuda en la oración. And that the Holy Spirit helps us as we pray. Yo no sé si a usted le ha pasado, I don't know if this has happened to pero hay you, veces que le pedimos algo a Dios but there are times that we ask God for something, y después nos vamos dando cuenta, and then we notice, le pedí esto a Dios, I asked God for this, pero ahora entiendo que no es lo correcto lo que estoy orando. but now I understand that that's not really what I should be No praying es que sea for. malo lo que usted está orando, It's not that it's bad. es simplemente que no está en el tiempo de Dios ni es lo que realmente va de acuerdo a la voluntad de Dios para su vida. But it's because it's not in God's timing and it's not God's will for your No es life. nada malo It's not that it's a bad thing el hecho de tener metas en la vida. for us to have goals in life. Yo creo que cada joven Every young person puede decidir que quiere estudiar, can decide what they want to study.
va para una universidad y quiere quizás tener una profesión They can go to university and have a profession de algo que le guste. of something they like. Hacemos planes en nuestra vida. We make plans in life. Los matrimonios cuando empiezan a hacer planes, y And, a marriage begins to make plans. aún en el noviazgo se hacen planes. As you date someone, you begin to have plans. Pero a veces en el camino But on the way, nos damos cuenta we que hay notice cosas que están en la voluntad de Dios that there are things that are in the will of God que quizás no va a la par o de acuerdo con mi propio plan personal. that are not according to our own personal plans. Por eso todos nuestros deseos y todas nuestras metas So all of our desires and our goals, tenemos que ponerlas delante del Señor we need to put them before the y Lord. decirle, Señor, eso es lo que tú quieres para mi vida. And we need to ask God, is this what you want for my life? Hay ocasiones que Dios dice, claro que sí, There are times that God says, of course. pero estaremos nosotros preparados But are we ready cuando Dios dice no a algo. when God says no? Yo en mi vida he escuchado muchas veces The pastor says he's heard many times momentos cuando Dios dijo, esto no es lo que te conviene a ti. when God said, this is not convenient. Yo tengo algo mejor para ti. I have something better for you. Pero ¿sabe algo? Dice la Biblia que la voluntad de Dios But the Bible tells us that the will of dice que es God buena, is good. es agradable It is pleasing y es perfecta. and it is perfect. Todo lo que es de Dios permanece. So everything that is of God, it will last. Cuando estamos en lo que es el favor y la gracia de Dios, When we are in the favor and the grace of God, las cosas salen bien. things turn out well. Mi primer pastor, The pastor's first pastor, él quería ser dentista. he wanted to be a Él dentist. quería que cuando se saliera de la escuela superior y a la universidad para ser dentista. When he finished high school and went on to university, he wanted to be a dentist. Pero después entendió de que Dios lo estaba llamando al pastorado, But then he understood that God was calling him to be a pastor, al ministerio completo. to enter full-time ministry. Él decía, gracias al Señor And he would say, thank you, Lord, que me llamó a ser pastor, that you called me to be a pastor, porque a lo mejor iba a dejar un montón de gente sin dientes siendo dentista. because I was probably going to leave a lot of people without teeth as a dentist. Él lo decía de esa manera quizás jocosa para que se rieran los hermanos. He would say that in a joking manner, Pero él tuvo que renunciar hasta ser gerente de una tienda but he had to give up even being a manager of a store para hacer el llamado de Dios al ministerio. to enter into the calling of God into the ministry. Yo tenía otros planes también. Our pastor also had other plans. Yo tenía otras metas en mi vida. He had other goals in his life. Yo tenía muchas metas quizás musicales. He had musical goals. Yo estaba involucrado en la música de los 14 años. He was involved in music since he was 14. Tenía muchas amistades, músicos. And he had a lot of musicians as Tenía muchas friends. personas que conocían de grabar discos, People that knew about recording arreglos musicales. and how to mix. Yo aprendí lo que es la teoría musical He learned music theory. y yo pensaba que ese iba a ser mi futuro después que yo viniera a los caminos del Señor. And he thought that that was going to be his future when he entered into the ways of the Lord. Cuando a mí me preguntaban, ¿y qué tú crees que es lo que Dios te ha llamado a tu vida? And people would ask him, what do you think God has called you to? Yo siempre decía la música, And he would always answer porque era la music, habilidad que yo tenía. because that was the talent that he had. Dios en ocasiones usa nuestras habilidades, Sometimes God uses our abilities, pero hay veces que Él tiene algo más para nosotros. but there are other times that he has something different for us. Dios quería que yo predicara y enseñara la palabra. God wanted our pastor to preach and teach the Eso word of God, no estaba en mis planes. and that was not in his Yo no creía plans. ni que lo podía hacer. He didn't even think he could do that. Pero Dios me llamó a algo que yo no lo tenía en mi plan. But God called him to something that he did not have planned. Ya cumplí 39 años de convertido. He's been converted for 39 Mi years, primer mensaje lo prediqué 2 años después de convertido. and his first message he preached after 2 years of being Se puede converted. imaginar los cientos de predicaciones que he predicado en 37 años. Imagine all of the preaching as he has spoken in these 37 Las vidas que years. se han convertido al Señor a través de los mensajes de And Dios. the lives that have been converted to the Lord through these messages. Dios me ha permitido seguir tocando mi música God has allowed him to continue playing y music poder tocar para su gloria. and to be able to play for his glory. Pero hay algo que fue revelado más adelante. But there was something revealed later on. Yo no sabía nada de lo que era el llamamiento de Dios. He didn't know what was the calling of God. También hay cosas en la vida suya
And there's things in your life que quizá usted no la conoce en este momento. that maybe you don't understand right Quizá now. en su corazón está percibiendo algunas cosas, Maybe your heart is perceiving certain pero usted no things, sabe cómo va a ocurrir eso. and you don't know how that's going to happen. ¿Qué tengo yo que hacer en este momento? What do I have to do at this moment? Hay veces que no sabemos lo que tenemos que hacer, Sometimes we don't know what we need to do, pero sí podemos orar a Dios but we can pray to God y pedirle la revelación, and we can ask for His revelation, que Dios nos dirija, that He would direct de us aún de cosas que yo no puedo entender con mis ojos, con mis ojos físicos. to help us to understand things that we cannot see with our physical Dios es eyes. un Dios que revela cosas ocultas God is a God who reveals hidden que no things, conocemos en un momento dado en nuestra things vida. that we do not know in a given moment in our lives. Jeremías 33:3 Jeremiah dice, 33:3 clama a mí y yo te responderé. says, "Call to me and I will answer you." Pero mire lo que dice después. And then look what it Y te says. enseñaré cosas grandes And tell you great y ocultas. and unsearchable que tú no things conoces. that you do not know. Usted puede pensar, bueno, eso se lo dijeron al profeta. You might think, well, that was spoken to the prophet. Cuando usted lee la enseñanza espiritual del texto, But when you read the spiritual teaching of that también verse, Dios nos habla a nosotros como pueblo. God is also speaking to us as Dios a nos people. hace saber que cuando clamamos a Él, Él responde. And He lets us know that when we cry out to Him, He responds. Pero yo entiendo también que Dios revela, enseña cosas grandes y ocultas. And I also understand that He reveals things that are great and unsearchable. ¿Podrá usted visualizar el hecho de que Dios tiene cosas preparadas para usted? Can you visualize that God has great things Que prepared for son you? grandes y ocultas. Things that are great and unsearchable. Ocultas ahora porque usted no lo puede ver con sus ojos físicos. Things that you do not understand right now because you can't see them with your physical eyes. ¿Sabía que debemos estar esperando cosas grandes de parte de Dios? We are supposed to be expecting great things from Porque le God servimos a un Dios grande. because we serve a great ¿Cuántos le God. sirven a un Dios grande, How hermano? many serve a great God? En Efesios dice que Dios, In Ephesians it tells es us that poderoso God is powerful para hacer las cosas to do things mucho más abundantes more de lo que abundantly pedimos y than entendemos what we ask or según el understand, poder que obra en nosotros. according to the power that works in us. Jamás yo hubiera podido imaginar The pastor would have never imagined que aquel niñito que nació that child that was born en un lugar que era una base militar, in a military base, que fui criado en un ambiente bien pobre, that was raised in a very poor environment, que experimenté la separación de mis padres cuando tenía 7 años de edad. that experienced a separation from his parents when he was 7 years old. Terminé viviendo solo a los 14 años, And he lived alone when he was 14 years sin old, ninguna supervisión de ningún padre, without any supervision of a parent, en un lugar bastante hostil y peligroso, in a very hostile, dangerous place, llegando a ser un alcohólico a los 17 años de edad, becoming an alcoholic at 16 years of age, que había desaprovechado toda mi infancia y mi adolescencia. having wasted all of his infancy, all of his adolescence. Pero Dios tenía un plan, But God had a plan. había un propósito en mi vida. There was a purpose in his life. Jamás me hubiera imaginado, And he would have never imagined 39 años después 39 years de later, mi conversión al Señor, after his conversion que to iba a the estar aquí Lord, en Lancaster, aquí pastoreando esta congregación. that he would be here in Lancaster pastoring this congregation. Jamás por la mente mía hubiera pasado algo así. Nothing like that would have ever gone through his mind. Así que no se menosprecie como individuo. So don't look down on yourself as an individual. Yo le puse muchas excusas a Dios. Now, our pastor put a lot of excuses before Oh, the Señor, Lord. yo no puedo predicar en público. Lord, I can't preach in the Yo no puedo public. coger un micrófono delante de las personas porque me asusto demasiado. I can't take a microphone in front of people Soy because I'm una persona de afraid. pocas palabras, no hablo mucho. I'm a person of few words. I don't talk a lot. Muchas veces, Many times, en aquello que nosotros le ponemos excusa a Dios, those things that we put excuses before the Lord, que le decimos no puedo por esta situación, and we tell God, I can't do this because of whatever situation. muchas veces son las cosas que Dios hace para que nosotros hagamos. Many times, those are the things that God does that puts before us to do. ¿Por qué Dios
en ocasiones nos usa para hacer cosas que pensábamos que no podíamos hacer? Why does God use us to do things that we never thought we could do? Porque ahí es que aprendemos a depender de Él. Because that's where we learn to depend on Him. Cuando usted cree que es un profesional en lo que hace y que es lo mejor en lo que está haciendo, When you think you're a professional at what you're doing and that you're the muchas best veces at what you dependemos de do, nuestra propia habilidad. we depend upon our own abilities. Pero cuando decimos, Señor, yo no sé cómo hacer esto. But when we say, God, I don't know how to do this, Señor, enséñame, teach me, ayúdame. help me. Él perfecciona su poder en nuestra debilidad. He perfects His power in our Aún el weakness. área que pensamos que somos débiles, somos fuertes en el Señor. When we think we are weak, we are strong in the Lord. Y cuando decimos no puedo, And when we say, I can't do this, hay un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. there's a verse that tells us I can do all things through Christ who strengthens me. En una ocasión, un ministro del Señor On one occasion, a minister dijo of lo the más Lord importante said the most important no es thing las muchas cosas que usted quiere hacer para Dios. is not the many things you want to do for Él God, decía, lo más importante but what is most es lo important que Dios puede hacer a través de ti. is what God can do through you. A veces la persona depende mucho de sus propias habilidades, Some people depend upon their own abilities, cuando lo que necesitamos es la unción y la bendición de Dios. when what we need is the blessing and anointing of God. Clama a mí y yo te responderé. Cry out to me and I will respond. Y dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. And I will teach you great and unsearchable things that you do not know. ¿Qué cosas pasarán en nuestro futuro? What might happen in our future? No debiéramos preocuparnos, We shouldn't be worried porque nuestro futuro está en las manos de Dios. because our future is in the hands of God. No es nada malo el hacer planes. It's not bad to make plans. Yo he hecho planes también. We've made plans as well. Yo tengo planes futuros, We have future plans, pero los pongo delante del Señor. but we place those in God's hands. Si tiene la bendición de Dios, And if you have God's sigo hacia blessing, adelante con mi plan. we will continue with our Pero si plans. Dios tiene un plan diferente, But if God has a different plan, yo le digo a Dios lo mismo que le dijo Jesucristo al Padre en el Getsemaní. we can say to God the same thing that Jesus said to the Father in Que no Gethsemane. se haga mi voluntad, sino la tuya. Not my will, but yours be done. Porque si usted hace la voluntad de Dios, Because if you do the will of God, dice que es buena, it is good, es agradable, it is pleasing, es perfecta. it is perfect. Se puede imaginar el apóstol Pablo, Imagine the Apostle Paul. que cuando iba a lugares a predicar la palabra, He would go places to preach the word of en ocasiones God. cayó preso, And on occasion he was imprisoned. en ocasiones lo dieron por muerto, On occasion he was left for fue dead. apedreado también, He was stoned. tuvo naufragio. He was shipwrecked. Cualquiera pensaría en aquel tiempo. They might have thought, Yo no sé si nosotros tuviéramos en ese tiempo, I don't know if we would have been in during those atravesando times, todas esas cosas and we'd have gone through all those things, y mirando lo que le está pasando al apóstol Pablo, and we look at what's happening to the Apostle muchos Paul, dirían, ¿estará él en la voluntad de Dios? we might ask, is he in the will of God? Aparenta como que esto le está saliendo mal, Everything seems to be going bad. pero donde quiera que iba la gente se convertía. But everywhere he would go, people would be converted. Había resultados. There were results. Había obstáculos en su propia vida, There were obstacles in his life aún estando en la voluntad de Dios. while he was in the will of Si God. hay cosas que pasan en nuestra vida, See, there's things that happen in our lives aún usted estando en la voluntad de Dios. while we are in the will of God. Hay gente que desiste de hacer cosas There are people that stop doing things porque no me salió bien esto. because it didn't come out right. No, yo busco la dirección de Dios, And we seek the porque direction si of fue Dios que me God lo mandó a hacer, because if God told us to do esto se it, va a lograr en el nombre de Jesús. it will be accomplished in the name of Jesus. Quiere decir que no importa que hayan obstáculos. So it doesn't matter if there's Eso no quiere decir que obstacles. usted no esté en la voluntad de Dios. That doesn't mean you're not in the will of God. Aunque hay personas también And there are people que cuando no están en la voluntad de Dios, that when they're not in the will of God, tienen consecuencias de su acción. they have consequences for their actions. Por lo tanto, yo tengo que discernir And so we have to discern. y necesito la revelación de Dios, And we need the revelation of God, que Él me revele that He would reveal que esto que está ocurriendo en mi vida that what is happening in our lives está dentro del marco de tu voluntad, is in the bounds of His como un will, proceso de crecimiento, and we're going through a process of growth, o esto es algo, una causa de una desobediencia. or is this caused by our disobedience? Porque hay cosas que Dios revela Because there are things that God reveals, y uno tiene obstáculos en esta vida, hermanos. and there are obstacles in life. Yo voy a cumplir el próximo año The pastor is going to, next year, 20 años en el pastorado. he's going to be in the ministry for 20 years. Yo no he conocido ningún pastor hoy en día He's not known another que pastor pueda estar pastorear 10, 20 o 30 años
that is able to pastor 10, 20, or Que 30 diga todo years, fue una bendición y todo me salió bien y no tuve ningún obstáculo. that was able to say, everything went great, I never had any problems or any Esa obstacles. no es una realidad. That's not reality. Hay que pasar por muchas cosas. You have to go through a lot of things. No solamente el ministro. Not just ministers, Vele usted por su propia vida. but look at your own life. Quizá usted no está ahora mismo en el ministerio, Maybe you're not in the ministry, pero también usted tiene un ministerio realmente. but you also have a ministry. Su familia es un ministerio. Your family is a ministry. Pero aún como individuo, And even with individuals, usted me puede decir, pastor, you can say, yo también he Pastor, pasado cosas difíciles. I've gone through difficult things. He pasado cosas, problemas en la familia. I've gone through problems in my family. Cuando trabajaba tenía problemas con los compañeros de trabajo. When I worked, I would have problems with my coworkers. Tenemos situaciones en todos lados, We hermano. have situations all around, Pero seguimos hacia adelante en el Señor. but we continue moving forward in the Lord. A nosotros se nos advirtió desde el principio. From the beginning, they warned the El pastor. mismo Jesús advirtió a sus discípulos And even Jesus warned his y disciples. le dijo, en el mundo tendréis aflicción. They said, in the world, or he said, in the world you're going to have Pero dijo, affliction. pero confiad, yo he vencido al mundo. But trust, I have conquered the world. Quiere decir que usted no le puede decir a la gente, So you can't tell people, si tú vienes a Cristo, if you come to Christ, todas las cosas te van a salir bien. everything's going to be great. Todo va a ser como si fuera un jardín de rosas. Everything's going to be a rose garden. Oh, pues las rosas también tienen espinas, hermanos. Because roses also have thorns. Hay momentos difíciles, There's difficult times. hay momentos incómodos, There's uncomfortable hay situaciones que moments. usted ni la estaba esperando tampoco en su vida. There are situations we didn't expect in Pero our tranquilo, lives. But be hay un calm. Dios que lo ve todo, God sees it all. un Dios que sabe su corazón, God knows your un heart. Dios que sabe sus pensamientos. God knows your thoughts. Y usted puede confiar en Dios, And you can trust que in cuando viene God. la situación difícil, Then when that difficult usted moment puede decir, yo comes, clamo a mi Dios, you can say, I call out to porque sé God. que Él me responde. Because I know He responds. Todavía Dios sigue contestando And peticiones. God continues to answer petitions. Jesús dijo que todo el que pide, recibe. Jesus said, everyone who asks will El receive. que busca, halla. He who seeks will Y el que find. llama, se os abrirá. And he who knocks, the door will be opened. Sabemos que cuando pedimos, dice que recibimos. We know that when we ask, we receive. Cuando buscamos, hallamos. And when we seek, we Cuando will usted find. busca a Dios, lo va a encontrar, When hermano. you seek God, you will find Him. Y hay lugares que hay que tocar la puerta. And there are places where you have to knock on the door. El que llama, se os abrirá. And when we knock, the door will be Y opened. qué bueno cuando es Dios que abre las puertas. It's so good when God opens that door. Que cuando usted llega al sitio, ya hace rato que ya Dios ha abierto las puertas para usted. And when you arrive at a place, it's been a while that Cuando God usted already tiene opened that la door. gracia y el favor de Dios, When you have the grace and favor of Dios God, abre puertas, hermano. God opens doors. Por eso usted va a los sitios y pides unas cosas, unos trámites que tienes que hacer. And so you go someplace and you have to do some kind of Siga tocando business. puertas. Continue to knock on doors. Hay puertas que Dios abre. There are doors that God opens. Yo me acuerdo de una persona una vez que me dijo, The pastor recalls this hace person muchos said, años atrás, many years ago, me dijo, cuando yo voy para un sitio, when I go someplace, he o said, cualquier situación en mi vida, or whatever situation in y my yo veo life, que la puerta está and cerrada, I see that the door is closed, yo le meto una patada y la tumbo. I kick the door down. Y tú no puedes hacer eso. You can't do that. Y si esa no es la puerta que Dios quería que tú fueras. That's not the door God wanted you to go Yo sé, through. yo la tumbo como quiera. But I'm going to knock it down no Yo, matter no, what. yo quiero pasar por las puertas que Dios abre. No, I want to go through the doors that Porque God esas son las que me opens. dirigen a la bendición de Dios. Because those are the doors that take me to the blessing of Si se God. cerró una puerta, And if the door is closed, tranquilo, be calm. espera en el Señor. Wait on the Lord. Quizás esa no era la que Dios tenía preparado para ti. Maybe that wasn't the door that God had prepared for Estar you. preparado para la puerta que se abre. You have to be prepared for the door that Hoy cuando opens. se abre una puerta, hermanos, Because when a door que opens, te está dirigiendo la bendición de Dios, God is leading you in His usted puede decir, blessing. por aquí me tiro porque veo que la bendición está fluyendo de este So lugar. you can say, I'm going to go through this door because God's blessing is flowing through here. Cuando yo llegué a los Estados Unidos en 1996, When the pastor arrived in the United States in 1996, yo estaba visitando muchas iglesias. he visited many churches. Visitaba diferentes iglesias en la semana. Throughout the week, different churches. Yo no sabía dónde me iba a quedar. He didn't know where he was supposed to stay. Estuve en una iglesia americana por un tiempo He was in an American church for a while, y terminé en las asambleas de Dios, and he finished in the Assembly of una God, iglesia hispana. in a Spanish church. Yo dije, bueno, aquí que Dios me quiere.
And he thought, well, this must be where God wants Qué bueno me. estar en el lugar que usted sabe que Dios lo quería. It is good to be at the place where you know God wants you to be. Qué bueno tener miembros de una iglesia And it's good to have members in a church que saben que este es su lugar, that know that this is their que place, Dios lo trajo aquí. that God brought them here. Aquí hay personas que vienen a esta iglesia, There are people that come to this church que viven lejos, hermanos, that live far away, que pasan por montones de iglesias antes de llegar aquí. that went through a lot of different churches before they arrived here. Aquí tenemos hermanos We have people que here viajan hora y media para llegar aquí. that travel an hour and a half to get here. Tenemos varios que viajan una hora aproximadamente a llegar aquí. We have others that travel 1 hour about to get Y here. tienen iglesias en sus lugares que están allá en los pueblos que ellos viven. And there are churches in the towns where they live. Pero ellos me han dicho, pastor, estoy aquí But they say, Pastor, I am porque este fue el here lugar que Dios me quiso que yo estuviera. because this is the place where God brought me Yo no to. me quiero salir de la bendición de Dios. And I don't want to leave the blessing of Si Dios me God. trajo aquí, aquí me quedo. If God brought me here, this is where I'm going to stay. Se puede imaginar la vida de muchas personas, de algunas personas, Imagine the lives of some people. que están buscando la iglesia perfecta They are seeking the perfect y se church, pasan brincando de iglesias a iglesias. and they go from church to church. Yo conozco hermanos en la fe, The pastor knows people in the faith eso en otro lugar, no aquí, hermano. in other places, not here, Especialmente cuando yo vivía en Allentown, especially when he lived in Allentown. que allí hay personas que han corrido todas las iglesias de todo el pueblo. There were people that had visited every single church in the town. Han pasado por todos los pastores de la comunidad. They have known all of the pastors of the Y community. cuando yo lo veo en las redes sociales, And when you see them on social la primera media, pregunta que me hago es ¿a dónde estará congregándose esta the persona? pastor thinks, I wonder where they are now. Porque nunca se queda mucho tiempo en una iglesia. Because they never stay very long in one church. Están brincando. They're jumping. Quieren encontrar la voluntad de Dios de esa manera. They want to find the will of God in that Pero way. eso no funciona de esa manera. But it doesn't work like that. Tenemos que clamar a Dios. We need to cry out Ese to Dios que God, revela cosas. the God that reveals things to us. Yo siempre que oré a Dios ese tipo de oración, Whenever the pastor prayed that type of prayer, siempre Dios me dijo, este es el lugar que yo quiero que tú estés. God would always answer, this is the place where I Yo want no you to tengo be. ninguna duda, hermano. He doesn't have any doubt, Ni un por ciento de duda not even a small percentage of a doubt, que yo estoy en la voluntad de Dios estando aquí en este lugar. that he is in the will of God being in this place. Así hay personas que yo sé en este momento, And he knows people at this hermanos moment, que han estado por muchos años en la iglesia, brothers and sisters that have been in a que church for a saben que long Dios lo time, trajo aquí a este lugar. and they know that they Y were usted ha brought by God here. usted ha experimentado la bendición de Dios And they have experienced the blessing of God por causa de estar en el lugar donde Dios está bendiciendo su vida. because they are in the place where God is blessing their lives. No se salga de la bendición de Dios. Do not get out of the will of God. Hay otro tipo de personas There's another type of person que cambian mucho de trabajo. that switch jobs often. Hay personas que están trabajando en un lugar, They're working at a place. a las 2 semanas se mueven para otro trabajo, 2 weeks later they switch to a different ya a la job. semana se cambia para otro trabajo. And then after another week they switch to a Ah, no different me gusta el job. trabajo y cambia para el otro. They don't like that job, they go to another one. Y nunca encuentra el trabajo que ellos quieren. And they never find the job they want. Es que en todos los trabajos va a haber discrepancias de carácter y personalidades. So there's going to be different personality types at every job. Nadie puede ir a trabajar a un lugar donde todo el mundo sea cristiano. You can't work at a place where every person is a Christian. Al contrario, cuando tenemos personas que no le sirven al Señor, And in fact, when there are people that don't serve God, Dios te puede usar para traer el mensaje a esa persona. God can use you to bring a message to that person. Por eso tenemos que relacionarnos aún con personas que no sirven a Cristo. And so we have to relate to people that don't serve Christ. La Biblia dice, ¿cómo irán si no hay quien les predique? The Bible says, how will they hear if there's no one to preach to ¿Qué them? hubiera pasado si alguien no me hubiera hablado del Señor? What would have happened to us if no one had spoken to us of the El que Lord? me ganó para Cristo The person that won the pastor era for mi mejor Christ amigo en la escuela. was his best friend in school. Fue la persona que Dios usó And that was the person that God para used traerme el mensaje del Evangelio. to bring the message of the gospel to him. Pero él me conocía. He knew the pastor. Le servimos a un Dios We serve a God que Él responde a nuestro clamor. that responds to our call. Hay personajes en la Biblia There are people in the Bible que experimentaron silencios, that experienced silence, como si estuvieran en desiertos. like being in a desert. Cuando usted está en el desierto, When you are in the desert, yo no sé si alguien ha estado en un desierto aquí, yo no he estado en desiertos literalmente, I don't know if you've been in a literal desert, pero yo lo veo en las películas.
but you can see them in the Es un lugar donde movies. todo lo que usted ve es arena. All you see is sand. No hay carreteras como tal. There are not roads. Y si se encuentra algún lugar donde hay algún pozo de agua, eso es una bendición. And if you find a well of water, that's a blessing. Hay gente que se van con muchas personas y llevan provisiones y comida en el camino. There are people that prepare and they take provisions with Pero se them. puede imaginar y estar solo. But imagine being there alone. Hay personas que se han sentido como solas en un desierto. There are people who feel as if they are alone in a desert. ¿Sabía usted que Dios habla también en los desiertos? You know that God speaks to us also in a Que Dios desert? revela cosas en nuestra vida aún en el desierto. That God reveals things to our lives in Aunque the desert? nos podamos sentir solos, We might feel alone, estando aún acompañados de gente, even when there's people around us. hay un Dios que está con nosotros. But there's a God that is with us. Que cuando yo clamo, Él responde. That when we cry out to Him, Quizá He hay cosas que yo no puedo responds. entender en un momento dado. And if there are things that we can't understand in a ¿Por given qué esto no ha moment, ocurrido de la manera que yo esperaba que iba a ocurrir? and things happen in the way that we didn't think they were going to Es happen, tiempo de estar tranquilo, but we need to be calm confiar en Dios, and trust in God descansar en Él. and rest in La God. Biblia dice que echemos todas nuestras ansiedades sobre The Él, Bible tells us to put all of our cares upon porque Él Him tiene cuidado de nosotros. because He takes care of us. Dios tiene cuidado de usted, hermano. God takes care of you. Oh, hermano y hermana que están presentes en este lugar, Brother and sister present, Dios tiene cuidado de ti. God takes care of you. Usted es un hijo, una hija de Dios. You are a son and a daughter Él of desea God. lo mejor para sus And hijos, He desires the pero best for tenemos que His esperar children. en Él. But we need to wait upon Him. El salmista decía, pacientemente esperé en Jehová. The psalmist said, I patiently waited Oh, on the David dijo Lord. una ocasión, Él fue el que me sacó del pozo de la desesperación. And David said, He took me out of the pit of despair. Oiga lo que dice 1 Corintios 2, del 9 al 11. Look at what 1 Corinthians chapter 2, 9 through 1 11 Corintios says. 2. 1 Corinthians chapter 2. Cuando hablamos de revelar cosas, When we talk about revealing things, son cosas comunicadas por Dios, they are things communicated by God que los hombres no pueden saberla por sí mismos. that man cannot know alone. Eso es lo que implica lo que es una revelación de Dios. That's what it implies for it to be a Cuando Dios revelation from comunica God. algo en mi vida When God reveals something in our que yo lives no lo puedo saber por mí mismo. that we can't know in and of Pero mire ourselves. cómo dice 1 Corintios 2 del 9 al 11. See what 1 Corinthians chapter 2 verses 9 through 11 ¿Lo says. tiene ahí, hermanos? Do you have it? Ese versículo 9 dice, Verse 9 says, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y el versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. 1 Corinthians chapter 2 verses 9 through 11. However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Yo me acuerdo en los inicios los años 90. The pastor remembers the start of the 90s. Yo vivía en San Juan, Puerto Rico. He lived in San Juan, Puerto Rico. Y me acuerdo que bajé del piso 12 que yo vivía de un edificio. And he remembers coming down from the 12th floor where he Me fui lived. caminando hasta afuera de la calle He went out onto the street to walk. y fui a la esquina donde había un buzón donde echaban las cartas. And he went to the corner where the mailbox was. Yo subí y me senté arriba del buzón. He got up on top of the mailbox. Y yo hice esta pregunta. And he asked this question. Yo tenía muchas interrogantes en mi vida. He had a lot of questions in his life. Yo dije, ¿dónde estaré yo de aquí a 15 años? And he asked, where will I be in 15 O years? 15 o 20 años. 15 or 20 years. Porque yo decía, no veo nada en mi vida. Because he said, I don't see anything in my life. Yo había venido a Cristo en el 1987. He had come to the Lord in 1987. Todavía en los 90 estaba yo preguntando
¿qué va a ser de mi vida? And in the 90s, he was still asking, what will there be Y ahí in my sentado en life? aquel buzón dije esa frase que So todavía he me was acuerdo. sitting on top of that mailbox, and he remembers asking that question. Yo me recuerdo que en una ocasión visité allá a Puerto Rico He remembers visiting Puerto Rico, y fui allí al mismo edificio donde yo estaba viviendo. and he went to that building where he had lived. Ya yo estaba en el ministerio He was already in the ministry, y yo dije, me gustaría pararme allí en el mismo buzón and he thought, I want to go to that mailbox y que yo pueda decir, aquí dije yo esa frase tantos años atrás. and be able to say, I asked that question many years ago. Me paré en el vehículo y fui para la misma esquina, So he stopped the car and he went to that corner, pero ya el buzón no estaba allí. but the mailbox was no longer there. Ya no podía subirme allí. He couldn't get up on that Ahora se podía- mailbox. me lo hubiera permitido aquel tiempo que era un muchacho jovencito. And he was able to when he was younger. Ahora se puede usted imaginar al pastor trepado arriba de un buzón ahí en Atorrey, San Juan, Puerto Rico. But imagine him now getting on top of a mailbox. Pero yo in me paré Applehead. allí, But he stood there. dice, no está el buzón, The mailbox wasn't pero aquí yo there. tenía interrogantes y le pedí a Dios que me ayudara porque no entendía cómo va a ser mi vida en el futuro. But he thought, this is where I had questions for God because I didn't know what my future would look like. Cuando usted mira, cuando yo miraba en ese momento, And when he looked in that moment todo lo que Dios había hecho en mi vida. at everything that God had done in his life, Qué muchas cosas Dios ha hecho en nuestra vida, hermano. how many things God has done in our Qué muchas lives, cosas Dios ha hecho en su vida. how many things God has done in your Hoy en día life. estoy casado, tengo 3 niñas. He is married, he has 3 Antes no daughters. tenía nada. He didn't used to have anything. Yo perdí prácticamente mi familia. He lost his Mis family. padres se divorciaron cuando era un niño. His parents divorced when he was Todos a se fueron por child. lugares separados. They went to different Y places. yo terminé solo. And he was alone. Cambió mi vida por las malas amistades, His life changed because of the bad malos friendships, ejemplos. bad examples. Y la gente decía, ese muchacho nunca va a cambiar. And people would say, that young man is never Ya going to change. el árbol que crece torcido se queda así. The tree that grows crooked stays that way. Pero eso es lo que dice el hombre. But that's what man says. Dios tiene otro plan. God has another plan. Dios ve las cosas diferentes. God sees things differently. Dice la Biblia que de lo vil y menospreciado escoge Dios The Bible tells us that from what is looked down upon, God chooses para avergonzar a los sabios. to embarrass the wise. Por lo tanto, nunca se menosprecie. So do never look down on Dios yourself. puede hacer muchas cosas en su vida God can do lots of things in your si usted life se pone en las manos de Él. if you place yourself in God's Y cuando usted hands. dice, no, Señor, yo no puedo hacer esto, And when you think, I can't do this, Dios dice, todo lo puedes en mí que te fortalezco. God tells you, you can do all things through me, I strengthen you. Cosas que ojos no vio, Things that eyes did not see, ni su oído escuchó, dice la Escritura, or nor ears have heard, ni han subido al corazón del hombre. they have not come up to the heart Son of las man. cosas que Dios tiene preparado, Those are the things that God has prepared dice a los que le aman. for those that love Ahora yo Him. pregunto, aquí, ¿cuánto aman a Dios? So how many of you love God? Levante su mano los que aman a Dios If aquí. you love Him, raise your hands. Si usted ama a Dios, If you love God, este versículo es para usted. this verse is for Que you. cosas que ojo no vio, Things that eyes have not ni su oído seen, escuchó, or ears have not ni aún ha heard, subido al corazón del hombre. and has not come into the Son human las mind. cosas que Dios tiene preparado Those are the things that God has prepared para los que le for aman. those who love Him. Dios tiene cosas preparadas para usted, hermano. God has things prepared for you. No piense que ya Dios terminó con usted. Don't think that God is finished with you. Todavía hay cosas que podemos alcanzar en el Señor. There are things that we can still reach Todavía hay in God. bendición que podemos ver de parte de Dios. There are blessings that we can obtain Yo estoy through seguro que God. usted tiene familiares que no le sirven a Cristo. You might have family members that don't Que serve usted tiene Jesus. hijos, nietos, Or maybe you have your children or your esposo o grandchildren. esposa que todavía no le sirven al Maybe your Señor. husband or your wife that Pero a doesn't través de serve los the ojos de la Lord. fe, But through the eyes of faith, usted puede decir en el nombre de Jesús, you can say in the name yo of sigo Jesus, creyendo la palabra de I Dios. continue to believe in the word Cree of en el God. Señor Jesucristo I believe in the Lord y Jesus. serás salvo tú y tu casa. You and your household Y will yo be veo ese saved. día cuando yo veo a mis hijos sirviéndole al Señor. And I see that day when all of my Cuando yo children veo a will los serve the nietos Lord. sirviéndole al Señor. When I see the grandchildren serving the Lord. Su cónyuge, yo lo voy a ver sirviendo al Señor también. Your spouse serving the Lord as well. Dios tiene cosas grandes para su vida. God has great things for ¿Cuántos your lo life. creen, hermanos? How many believe it? Esto es para los que creen. ¿Cuántos lo creen, This is hermanos? for those who believe. Hay cosas grandes, There are great things, maravillosas, marvelous que things Dios revela, that God reveals. pero hay que clamar a Él. But you have to cry out to Y Él Him, responde, hermano. and He will respond. Hechos 12:6. Acts 12:6. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Hechos 12, versículo 6. Acts
12 and verse 6. Ocho, 6, Acts 12:6. 12, 6, perdón. Dice, cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Dice el versículo 9, y saliendo le seguía, pero él no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, salidos, pasando una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y dice el versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Acts 12, starting in verse 6. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said, and the chains fell off Peter's wrists. Then the angel said to him, put on your clothes and sandals, and Peter did so. Wrap your cloak around you and follow me, the angel told him. Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. Then he passed the first and second guards and came to the iron gate leading to the city. It opened for them by itself, and they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left them. Then Peter came to himself and said, now I know without a doubt that the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen. Cuando usted lee esos versículos, When you read those verses, aún en su propia Biblia tiene un título. some Bibles have a title. Dice, Pedro es librado de la cárcel. It says Peter is freed from prison. Pedro estaba preso. Peter was imprisoned. Su delito realmente había sido predicar el evangelio. His crime was to preach the gospel. Pero vemos la intervención de Dios But we see the intervention of a God través de un ángel de Dios through an angel of the Lord que fue al lugar donde él estaba preso. that went to this place where he was imprisoned. Dice que las cadenas se le soltaron, hermanos. And it tells us that his chains fell off. Pasó por diferentes puertas. He went through several doors. Él vio la figura angelical, He saw this angelic pero figure. en un momento dado él no pensaba que era literalmente que estaba ocurriendo eso. But he didn't literally think it was happening. Dice que él pensaba que era una visión. He thought it was a vision. Lo que estoy viendo es una visión, I'm seeing this as a vision. no un hecho real. This is not a real event. Por eso llegó un momento And so there came a moment cuando el ángel se apartó de él. when the angel left him, El versículo 11 lo leímos. and we read it in verse Dice 11. entonces Pedro, volviendo en sí, It says, then Peter came to himself, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel and he said, now I know without a doubt the Lord has sent his angel y me ha librado de la mano de Herodes. and rescued me from Herod's clutches. Hermanos, muchas veces volvemos en sí. Many times we come to ourselves. ¿No le ha pasado a usted en su vida? Has it happened in your life? Hay sucesos que están ocurriendo alrededor There's things happening around you. y usted conoció a alguien por allá You met this person, y todo es el plan de Dios, hermanos. and it's all in the plan of God. Pero a veces pensamos que todo es algo rutinario del diario vivir, But we think that it's just part of the normal pero hay everyday veces que life. venimos en sí.
But then we come to our Y senses. dice, espérate, esto es de Dios. And we say, wait a minute, this Ahora is from entiendo. God. Now I understand. Ahora entiendo por qué conocí a esta persona en aquel lugar. Now I understand why I met this person Ahora at this entiendo por qué place. Dios me levantó de madrugada a orar. Now I understand why God woke me up Ahora early entiendo to por qué pray. hice estos estudios que no lo tenía en mi plan. Now I know why I did these studies that I didn't plan. Todo era un plan de Dios, hermano. It was all God's plan. Yo aquí lo he dicho muchas veces en las predicaciones. The pastor has said this many times in Mi preaching. mamá vino una ocasión a casa His mother came to his y ella house dijo, te tengo noticias. and she said, I have news. Te matriculé en el Instituto Bíblico. I put you in Bible Institute. Yo dije, pero si yo no voy a estudiar en el Instituto Bíblico. He thought, I'm not studying in Bible Usted ni Institute. siquiera me preguntó a mí para estudiar ahí. You never asked me to study Y sí, there. pero yo no guío. And she said, yeah, but I don't Tú eres el drive. único que guía aquí en la casa. You're the only one that drives Así que here. te matriculé porque tú eres el que me va a llevar al Instituto So Bíblico. I signed you up because Y you're yo, going to pero take usted no me me to dijo a mí Bible que nada del Institute. Instituto Bíblico. And he thought, but you didn't ask me. Ya yo estaba predicando la palabra. He was already preaching the Yo word creía of que no era God. necesario ir al Instituto Bíblico. And he thought it wasn't Yo pensaba necessary. que sabía suficiente y que yo podía ir a la palabra y encontrar para un mensaje. He thought that it was enough just to go to the word of God and find a Yo message. necesitaba más preparación teológica en mi But vida. he needed more theological Pero preparation. yo no lo veía así, de esa manera. He didn't see it that way. Así que Dios tenía otro plan. So God had another plan. Vamos a tocar a la mamá de él para que lo apunte en el instituto. Let's touch his mother so she will sign him up Y for yo dije, me Bible voy a Institute. quedar estudiando ahí hasta que ella aprenda a guiar y se vaya sola a la clase. And he thought, I'm going to keep studying until she learns to drive and Sí, she can go on her own. Pero no tenía mucho interés en aprender a guiar, hermano. But she didn't have a lot of interest in Lo learning to cogió con drive. calma. She was really slow Pasó about un it. año A year went by. y todavía no sabía guiar. She still didn't know how to drive. Pasaron 2 años 2 years went by. y todavía no había aprendido. She still hadn't learned. Todavía está aprendiendo todavía, no diga eso. She's still learning today. Estudié 3 años de instituto bíblico The pastor studied for 3 years in Bible y me Institute. gradué del instituto bíblico también. And he graduated from Bible Y Institute. salí con buenas notas porque me entusiasmé en el camino. And he got good grades because he was enthusiastic along the way. Un día Dios me llamó al ministerio. One day, the Lord called him to the Vine a ministry, formar parte de las asambleas de Dios. and he became part of the Assembly Y of uno de los God. requisitos para ser ministro de la asamblea de Dios And one of the requirements in the es que tiene que Assembly tener of God una preparación teológica previa. is that you had to have a theological preparation, Un diploma, un certificado que dijera que yo tengo unos estudios teológicos. a diploma, a certification that said that he had theological teaching. Cuando eso ocurrió, When that happened, ya yo tenía los estudios. he already had the studies. Pero lo que parecía algo rutinario, quizás por complacer a mi mamá, So what appeared to be something to please his mother, era parte de un plan de Dios what is part of the plan of para God, prepararme para el ministerio. to prepare him for ministry. Yo no lo vi de esa manera en aquel momento, He didn't see it that way at the moment, pero hay veces que volvemos en sí. but there are times that we come to Oh, our senses. mira qué cosa, vine a la iglesia y estoy haciendo esto. Oh, I came to church and I'm doing this. Hay cosas que hacemos para Dios. There are things that we do for God. Cuando lo hacemos bien, When we do it well, Dios nos pone otra cosa para hacer más adelante. God gives us something else to do. Y Dios después nos llama a hacer otras cosas más. And then God calls us to another thing. Y vamos madurando más en nuestro servicio al Señor. And we mature in our service to God. Pero volvemos en sí. And we come to ourselves. El resultado de la oración The result of the prayer de otras personas. of other people. Acuérdese que cuando Pedro estaba preso, Remember that when Peter was in había prison, gente que estaban clamando, estaban orando por él. there were people that were crying out for him. Este fue el resultado de un clamor a Dios. This was the result of a prayer to God. Y él pensaba que estaba pasando una visión, And he thought he was going through a vision, como si estuviera soñando. as if he was dreaming. ¿No le ha pasado que usted está soñando algo? Has it happened that you're dreaming Y something usted está allí en el sueño y usted dice, wow, esto parece como si fuera real. and you think, oh, this appears to be real. Pero cuando abre los ojos dice, bendito, si era un sueño. But when you open your eyes, you think, oh, this was just a dream. Yo no sé si a usted le ha pasado. And I wonder if that's O happened sea, a lo to mejor me you. pasa a mí nada más. Maybe it only No happens to sé. our pastor. Pero yo a veces he tenido sueños. But he's had dreams. Pero yo en mi sueño sé que estoy durmiendo. And in his dream, he knows he's asleep. Yo sé que es un sueño. He knows Aún it's a dentro del dream, sueño. even inside of the dream. Hasta le sigo la corriente a la gente en el sueño. He even follows people's lead. Porque dije, in olvídate, his tenemos que dream. preocuparnos porque al fin y al cabo esto es un sueño. But he knows it's a dream. Yo no sé si te pasa, pero a mí me pasa a mí. I don't know if that has happened to you. Yo me meto en el sueño, pero estoy consciente de todo lo que está pasando. He's in that dream, but he knows what's happening. Yo una vez estaba soñando, hermano. One time he was dreaming. Fíjate, tiene un poco de lógica en este momento. It's logical at this moment. Yo estaba en el sueño
He was in Yo this vivía en Puerto dream. Rico en ese momento. He was living in Puerto Rico at Y the tuve un time, sueño de un hermano de la iglesia and he had this dream of a que man in trabajaba the en church construcción. Él trabajaba that- arreglando casas y haciendo casas. that worked in construction, building houses. Él estaba en casa arreglando algo de la casa. He was at his house building something. Y cuando yo llegué, And when the pastor él arrived, había cambiado algunas cosas de la casa he had changed things in the house. que yo no le dije a él que la hiciera. And the pastor had not told him to change those Y yo things. dije, pero ¿por qué tú estás de esta manera eso así? And he said, why are you doing it like this? ¿Sabe cómo él me dijo en el sueño? You know what he said in that dream? Pastor, no se preocupe porque esto es un sueño. Pastor, don't worry about it. It's a dream. Y yo dije, un sueño, perdón, sí. Oh, it's a dream. Okay. Y después cuando me levanté, And when he got up, todo era un sueño. it had all been a dream. Pero yo lo sabía aún en el sueño que era un sueño. But in that dream, he knew it was a dream. Fíjese qué irónico, y ahora ahora que lo estoy captando. And that's ironic. Muchos saben que cuando ocurrió ese terremoto que hubo allá en el sur de Puerto Rico, Many know that there was an earthquake in the que south of Puerto Rico. el epicentro del terremoto And the epicenter of that fue en el mismo frente de earthquake casa. was in front of their house. Y la casa fue bastante destruida. And their house had been destroyed. Allí habían paredes que estaban tan abiertas que se podía ver del otro lado. There were walls that had been broken to the point that you could see through them. Nosotros tratamos de que una persona no hiciera las cotizaciones para arreglar la casa, They asked for quotes for fixing the house, pero una hermana de la iglesia but a woman at the church nos mencionó pero dije, pastor, pero el hermano Raúl que trabaja en construcción. said to them, but how about Brother Raúl? He works in construction. Hablamos con él. And they spoke to him. Él fue la persona que arregló la casa. He fixed their house. Poco a poco lo fue haciéndole cosas a la casa He, little by little, went fixing different y things in the terminó house. del trabajo en la casa. And then he finished the work. Y después yo caí en cuenta. And then the De pastor hecho, estoy cayendo en cuenta realized, ahora. or he's actually realizing right now, Fue la misma persona que estaba en el sueño. that was the same person in his dream. Raúl fue el que me dijo a mí, no se preocupe, que esto es un sueño. Raúl was the one that told him, don't worry about it, Yo it's no a pensaba que dream. iba a haber un terremoto, hermano. He never thought there would be a earthquake. Lo que parecía una tragedia para nuestra vida. What appeared as a tragedy in their lives, Nosotros habíamos comprado esa casa. they had purchased that house, Habíamos pagado ya unos cuantos años. they had paid for it several Pero todavía years, debíamos 19 años todavía del but mortgage. they still owed 19 years of the mortgage. Teníamos la casa rentada They had the house rented, y tuvieron que abandonar la casa and those people had to porque leave la the casa ahora estaba house inhabitable. because the house was Nadie uninhabitable. podía entrar a la casa No one can enter the house porque era peligroso por alguien caminarla. because it was dangerous to enter. Parecía una tragedia, hermano. It appeared to be a tragedy. Yo dije, yo fuimos obedientes a Dios. And Pastor thought we were Nos obedient fuimos to para God. Lancaster allá al ministerio. We left Lancaster to the ministry. Dejamos nuestra casa atrás We left our house, y termina destruida. and now it's destroyed. Pero confiamos en Dios. But they trusted in God. Señor, hay un plan tuyo, Señor. God, you have a plan. Señor, tú nunca dejas a tus hijos en vergüenza. You never leave your children ashamed. Mientras otras personas While other people tuvieron problemas con los seguros de las casas para que le cubriera. had problems with the insurance to Allí cover hubieron the muchas casas que se house. cayeron al piso todas. There were many houses that fell to the ground. Pero el seguro de nuestra casa But the insurance for the pastor's house cubrió todos los daños. covered all of the damages. Pagó la deuda. They paid off Los the 19 debt. años que todavía debíamos. The 19 years they Se still pagó owed, completamente. It was paid completely. Y el sobrante And what was left over dio para reparar la casa completa allí. was enough to fix the house. Y hubo un dinerito que sobró ahí por el lado. And then there was a little money left over. Lo que parecía una tragedia. What appeared to be a tragedy, Dios no fue que me rompió la casa, it wasn't God that broke the house, pero Dios vio lo que pasó. but God saw what Dios happened. sabía lo que iba a pasar. God knew what was going to Pero Él happen. sabía cómo tornar lo que parecía una tragedia en una bendición. And he knew how to take what appeared to be a tragedy and make it a blessing. Salí mejor, hermano, salimos mejor. In the end, they were better off. Ya tenemos nuestra casa salda. Now they have their house No paid debe un off. centavo They don't owe a penny. y todo era un plan de Dios. It was all part of God's plan. Y el hermano que estaba en el sueño And the brother in the dream fue el que nos arregló la casa. was the one that fixed the house. Pero cuando fui a pagarle, And so cuando le pagamos, when the pastor went to pay, no era un sueño, había que pagarle. it wasn't a dream anymore. He actually had to pay him. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. God is good. Voy a terminar con And este we'll versículo. finish with this verse. Estoy tratando de acabar hace rato. He's been trying to finish for a while. Hay algunos versículos que lo iba hasta a brincar, pero dije, no, lo voy a decir como quiera. Job capítulo 42. Let's go to Job 42. Gloria a Dios.
Lo que aparenta ser una tragedia, Dios lo convierte en una bendición. What appears to be a tragedy, God turns into a blessing. El último capítulo de Job. The last chapter of Job. Usted cuando lee los el primer capítulo de Job y el segundo, When you read the first and second chapters of Job, va a notar que este hombre lo perdió todo. you'll notice that Bueno, Job lost it all. No todo, no perdió la mujer He quedó viva. he didn't lose his wife, Pero perdió sus hijos, but he lost his children. perdió su ganado. He lost his herds. Todo lo material casi que tenía lo perdió todo. All of his material wealth Y he para lost. colmo le cayó una condición en su cuerpo físico And then he also had this physical condition que fue prolongada. that was prolonged. Un hombre que tenía muchas posesiones, A man who had many possessions, lo perdió todo. he lost it all. Pero cuando usted mira el último capítulo, But when you look at the last chapter, el capítulo 42, chapter 42, versículo 6, verse 6. gloria a Dios. Perdón, capítulo 42, al 1. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que se oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y dice el versículo 5, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Verse 1 of Job 42. Then Job replied to the Lord, I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. You ask, who is this that obscures my plans without knowledge? Surely I spoke of things I did not understand, things too wonderful for me to know. You said, listen now, and I will speak. I will question you, and you shall answer me. My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. En ese versículo 3, In verse 3, él dice que cosas demasiado maravillosas para mí. he says, things too wonderful for me. Esas son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Those are the things that God has prepared for Cosas us. maravillosas. Wonderful things. Pero él dice que yo no comprendía. And he says, I didn't understand. ¿Sabe lo que Dios tenga algo preparado maravilloso para ti? You know what it is to have something wonderful Y prepared tú no for puedas you, comprender lo que Dios tiene para con tu vida. and that you can't understand what God has for your life? Él dijo, yo hablaba lo que no entendía. He said, I spoke of things I didn't understand. Pero cuando yo leo el versículo 5, But when we read verse 5, un hombre que en el principio dice que era un hombre justo delante de Dios. a man who was righteous before God, No quiere decir que él no amaba a Dios, él amaba a Dios. he loved God. Pasaron situaciones en esa vida de este hombre difícil. Difficult things happened in his life. Pero llega un momento al final del libro But at the end of the book, donde él dice, de a oídas te había oído, he says, my ears had heard of pero you, ahora mis ojos te ven. but now my eyes have Oh seen Señor, you. yo te he estado tanto tiempo en la iglesia. Lord, I've been so Yo many he years in church. escuchado tantos mensajes de la I palabra. have heard so many messages Yo no from sé the cuántas Word. veces he ido a la escuela bíblica en mi vida. I don't know how many times I've been to Bible Yo he school. visto gente que ha estado expuesta a la palabra de Dios por tanto tiempo, There are people who have been in the hands of God for so long. que han visitado la iglesia por muchos años, They visited church for many pero years. no han podido entender el plan de Dios para con su vida. But they haven't been able to understand God's plan Gente for que their no ha lives. crecido espiritualmente después de tantos años. People that haven't grown spiritually after so Pero many years. gloria a Dios por aquellos que se sensibilizan en el corazón. But glory to God for those that become sensitive in Que their claman a hearts. Dios y le dicen, Señor, revélame. That cry out to God and say, God, reveal to me. Oh, Dios se reveló a Job. God revealed himself to Y este Job. hombre tuvo que decir, de a oídas te había oído. And he had to say, I had heard of you, Pero ahora mis ojos te ven. but now my eyes have seen you. Ahora entiendo las cosas. Now I understand Ahora things. entiendo por qué pasó estas Now I situaciones. understand why the situation Cuando happened. usted mira el final del libro, hermano, When you read the end of the book, este hombre tuvo más cosas dobles de las que tuvo. this man ended up with double of what he Dios started lo with. bendijo grandemente. God blessed him greatly. Tuvo más ganado y animales, mucho más que lo que perdió. He had many more herds and animals than he had Y lost. tuvo más hijos e hijas,
más cantidad que lo que perdió. And he had more children than what he had lost. Dios le duplicó todo lo que había perdido. God doubled everything he had lost. Quizá hay cosas en su vida que usted pensó que la perdió. Maybe there are things in your life that you thought you Oh, had tú lost. perdí esta gran oportunidad. You lost this great Gente opportunity. que tuvo este trabajo pero no lo cogí, lo perdí. I had an opportunity for a job, but I didn't take it. I lost Tuve it. esta situación que dañó aparentemente el plan que yo I tenía. had this situation that damaged the plan I Pero had. no se preocupe. But don't worry. Si usted está en las manos de Dios, If you are in the hands of God, no se preocupe del pasado. don't worry about the past. Dios hace cosas nuevas en su vida. God does new things in your life. Y aún aquello que yo creo que se perdió, And even the things you thought you lost, quizá por alguna decisión o alguna acción nuestra, maybe because of an action that cuando you had, venimos delante de Dios, when we come before the Lord, Dios puede tornar eso negativo en algo de bendición God can take that negative thing and make y it a blessing darte el doble de lo que perdimos. and give you double what you lost. Cuando yo vine a este país, When ya, the pastor came to this country, ya terminé. Cuando vine a este país, when the pastor came to this country, yo estaba, creo que ya en los, no sé, 20 y pico largos de años. he had Había muchos de mis amistades que ya se habían casado. friends that had gotten married, Y yo estaba asustado ya porque dije, a lo mejor me voy a quedar, como dicen por ahí, jamón. and Los puertorriqueños saben lo que estoy diciendo. he thought he was going to stay single. A lo mejor yo no me voy a casar. He thought he would never marry. Yo estaba haciendo ya planes y me quedaba así. So he was already making plans to be a single man. Que yo conocí muchas muchachas He had met many women en las iglesias, in churches, pero las cosas no funcionaron como yo pensaba. but things didn't work the way he thought. Y pensaba que había sido quizá no fui afortunado en esa área. And he thought he was not fortunate in that area. Pero Dios tenía un plan, hermano. But God had a plan. Yo tenía la persona que yo iba a conocer, God had the person that he was going to know que iba a ser mi ayuda idónea, that was going to be his helpmate, que iba a ser mi compañera en el ministerio. that was going to be his helper in the ministry. Todo es mejor en el tiempo de And Dios. everything's better in God's time. En el pasado esto no funcionó, no sé qué pasó. In the past it didn't work, and we don't know what Es que happened. no era la voluntad de Dios en But ese it momento. wasn't God's will at that moment. Yo esperé en el Señor He waited on the y Lord, me trajo la persona que Él quería que estuviera juntamente conmigo. and God brought him the person that he wanted to have with Todo him. es mejor en el tiempo de Dios. Things are better in God's time. Se puede imaginar si yo me hubiera involucrado con la persona equivocada, Imagine if he had gotten involved with the wrong person, una persona que no amara a Dios, a person that didn't love God. iba a ser un yugo desigual. That would have been an unequal yoke. Cuando yo quisiera buscarle a Dios, When he wanted to seek esa persona God, posiblemente me tendía a buscar las cosas del mundo. that person would have pushed him toward the things Pero of the Dios world. sabe lo que es mejor para nosotros. But God knows what's best for Dios us. sabe o el trabajo que usted necesita. God knows the job you need. Dios sabe la compañera o el compañero que usted necesita. God knows the companion that you need. Dios sabe la casa que a usted le conviene. God knows the house that's best for Quizás usted you. quiere comprar una casa. Maybe you want to buy a house. Usted puede mirar muchas casas que están vendiendo. And you can look at a lot of houses that God is Pero selling. yo entiendo que hay una que es la que usted tiene que tomar. But there's one that God wants you to Hay uno que have. tiene la bendición de Dios. There's one that has the blessing of Quizás a lo God. mejor va a rentar algo, un apartamento. Maybe you're going to rent something. Pueden haber muchos lugares. And there could be lots of places. Pero hay que orar a Dios. But you have to pray. Hay uno que tiene la bendición de Dios. Because there's one that has the Antes blessing después of de orar, God. Señor, revélame. And you can pray, God, Porque reveal. quiero hacer tu Because I voluntad. want to do your will. Donde yo pueda ver tu bendición. Where I can see your blessing. Todo es mejor en el tiempo de Dios. Everything is better in God's time. Y Dios revela, And God reveals. habla a nuestro corazón. He speaks to our hearts. Donde usted vuelve en sí y dice, oh, ahora entiendo. And when you notice, you're going to say, oh, I Y understand. cuando usted sigue la voluntad de Dios, Because when you follow the will of God, la Biblia dice, busca la paz the Bible tells us to seek peace y síguela. and follow it. Cuando usted la encuentre, lo que tiene que hacer es seguirla. And so when you find it, you have to follow it. Lo que estoy haciendo me trae paz. What I'm doing, does it bring me Esta peace? decisión que voy a tomar me trae paz. This decision that I'm going to take, does it O bring me tengo mis peace? dudas, mis interrogantes. Or do I have doubts? No estoy seguro. I'm not sure. No, espera, no tome decisión todavía. No, don't make the decision yet. Estás en paz con Dios. Be at peace with Órale God. a Dios primero. Pray to God first. Señor, revélame si esto me conviene. Lord, reveal if this is Y convenient Dios siempre to te you, va a guiar. and God will direct you. Oh, siempre a su voluntad. Follow His will. Al supremo llamamiento de Él. Move toward the high calling of Pero God. tiene que poner los ojos en Jesús, And you have to put your eyes on el Jesus, autor y consumador de la fe. the author and finisher of our faith.